después del almuerzo. Vamos a empezar la mesa redonda de anomalías de pared abdominal. Mi nombre es Virginia Bomberger. Vamos a coordinar la mesa con la doctora Claudia Canizaro, la doctora Lucía Álvarez y la doctora Lorena Altamirano. Comienza la charla sobre diagnóstico y manejo prenatal de malformaciones de la pared abdominal, gastrosquisis versus onfalocele, el doctor Horacio Aiello, especialista en obstetricia, jefe de la sección de medicina materno-fetal del Hospital Italiano de Buenos Aires, docente adjunto de clínica tocoginecológica de la Facultad de Medicina del Hospital Italiano, expresidente de SADIP y consultor de la RENAC. Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Para mí siempre es un grato honor estar acá, así que gracias a todos los que han pensado en mí. Y bueno, vamos a hablar de este tema, de anomalías de la pared. En realidad, las anomalías de la pared abdominal tienen en común estas dos cosas. Hay un defecto en la pared y a través de ese defecto hay vísceras que están en contacto, están en la cavidad abdominal, amniótica. A diferencia de otros defectos, como por ejemplo del tubo, factores de riesgo, riesgo de recurrencia, prevención primaria, los dos principales defectos de la pared abdominal están en rincones opuestos del ring, son dos cosas diferentes, así que es un grupo heterogéneo. Además, hay otro subgrupo que lo vamos a clasificar en otros que tienen alguna cosa que ver, pero otras que no. Así que es un grupo heterogéneo. Pero cuando sumamos todo, la prevalencia es relativamente importante. Y desde el punto de vista prenatal, quizás para esta charla lo más importante es que los defectos de la pared abdominal deberían diagnosticarse en su mayoría en segundo trimestre. Y aún en primero, si prestamos atención, hoy está bastante estandarizado lo que hay que mirar, y eso nos permitiría ver los defectos. Nada más que desde el punto de vista práctico por prevalencia, los vamos a dividir en gastrosquisis, onfalocele y otros que tienen menor prevalencia. Gracias. Empezamos por la gastrosquisis, que es un defecto congénito de la pared abdominal, que es lateral a la inserción del cordón, en el 99,9% es lateral derecho. Fíjense la foto del libro, es igual a la del paciente, el cordón está perfecto. Y la verdad que el defecto es muy chiquito y salen vísceras huecas. Cuando uno mira, el defecto siempre es para umbilical derecho, el intestino puede también estar herniado del estómago o vísceras huecas, y si ven órganos sólidos, piensen que puede haber sido un onfalocele roto o algún otro defecto más severo, porque en realidad la etiopatogenia es una debilidad del anillo, se sabe hoy, del lado derecho, o sea que es un defecto chiquitito. Cuando hay vísceras sólidas, piensen que tendría que ser otra cosa. Lo que pasa es que como están sueltas en la cavidad amniótica, parece una gastrosquisis. Y la inserción del cordón siempre es normal. Entonces, ¿cómo se ve por ecografía? Tiene ese aspecto de coliflor, tanto en el eje longitudinal como en el axial. Acá podemos ver en el video de arriba cómo se ve el aspecto ese de asas intestinales sueltas, y tanto en las demás fotos, fíjense que en la de abajo a la derecha se ve que el cordón umbilical está intacto y el defecto es lateral derecho. Es más fácil de ver en primer trimestre porque la relación líquido amniótico feto es favorable en la semana 12-13 y a principios del segundo trimestre. Un signo que no había sido descrito antes es el de estómago pegado a la vejiga. Este signo lo describimos para la hernia diafragmática. Pensamos que era hernia diafragmática de los casos de izquierdos, que el estómago no está herniado. Pensamos que era solamente para hernia diafragmática, pero también lo vimos en gastrosquisis. Nunca entendimos bien por qué era, hasta que autores que mostraron que ellos tenían lo mismo, dieron la explicación. Les muestro nada más que esta es una ecografía normal. Uno ve que el estómago y la vejiga están en lugares opuestos del abdomen, ¿no? ¿Y qué hay en el medio? ¿Qué es todo lo que está blanco acá? Intestino. Cuando el intestino migra hacia el tórax o hacia afuera, este espacio se colapsa, no hay agua ni líquido, y quedan pegados. Así que, en realidad, la presencia del estómago contra la vejiga me dice que el intestino se fue para algún lado. Y hay solamente dos posibilidades: o fue para el tórax o salió de la cavidad amniótica. Así que lo que ocurre es que se me puede pasar por alto un diagnóstico de hernia diafragmática con el estómago abajo. Este signo me dice, volvé para arriba y fíjate si el corazón no está desviado. Para gastrosquisis es más fácil ver la gastrosquisis primero que este signo. Sin embargo, hace 2 años di una charla sin viernes
Y el sábado me llama la médica, doctor, estoy viendo 5 ecografías, 33 semanas, el estómago pegado a la vejiga, yo escuché su charla de ayer y tiene una gastrosquisis. Se diagnosticaron a las 33 semanas después en la 5ª ecografía. Así que, bueno, ya me sentí satisfecho desde el punto de vista docente. Básicamente hay 2 características típicas epidemiológicas rarísimas. Una es el incremento exponencial que hubo durante 3 décadas, en los 90, 80, 90 y la primera década del siglo XXI. La foto de la izquierda es de la International Clearing House, que es un registro de registros. O sea, por ejemplo, el ECLAMP, además de registrar en Latinoamérica, manda datos al International Clearing House. El registro de Atlanta, el registro de Italia y así, tienen muchos datos y ven cómo ha crecido eso. Y en nuestra subregión, en Sudamérica, la foto de la derecha muestra que en comparación con otros defectos como Onfalocele, que se mantiene estable, ha habido un incremento notable, aunque al final ya hay medio una meseta. Y les muestro nada más que los datos de la RENAC, con datos desde hace 12, 13 años. Fíjense que la prevalencia de gastrosquisis ahora en Argentina está estable. Quedamos en una prevalencia alta con respecto al mundo, pero ahora está estable. Y ese es un dato importante. Creció durante mucho tiempo en los registros y ahora está estable. Y el otro dato interesantísimo es que cuando uno discrimina por edad materna, es la inversa de la trisomía 21, del síndrome de Down. La línea azul de arriba son las adolescentes, la roja las de menos de 20 años, menos de 25, y así sucesivamente. Entonces, si lo vemos, estos son también datos de la RENAC, si lo vemos en gráfico, la prevalencia en los últimos 10 años fue de 8,5 cada 10.000, o sea, casi 1 de cada 1.000, pero en realidad si lo discriminamos por edad materna, es muy diferente, ¿no es cierto? Y esto coincide con la red nacional publicada por la March of Dimes, donde dice que la prevalencia antes y después de los 35 años es 8 veces mayor antes. Así que coinciden los datos en el mundo, es así, no se sabe bien por qué hay 20.000 teorías. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿la prevalencia es dónde? ¿En qué país? ¿En qué lugar? ¿Y qué edad tiene la mujer? Es muy variable. Muy poca asociación con otros defectos. La restricción de crecimiento fetal parece asociada a la gastrosquisis. En realidad uno podría decir, sí, pero estoy subestimando la circunferencia abdominal porque el intestino está afuera, lo cual es cierto. Pero después cuando lo pesamos en la balanza, los chicos pesan menos y la balanza no tiene que ver con dónde está el intestino. Así que son restringidos. Probablemente los fetos saben que la cantidad de alfa-fetoproteína que pierde el feto a través de la arteria mesentérica que está irritada por el pH alcalino líquido es enorme, así que son parte de desnutridos fetales en ese sentido. Y debido a eso también hay más frecuencia de oligoamios que de polidramios. Cuando uno tiene polidramios tiene que pensar en que puede haber alguna atresia intestinal. Y en general el pronóstico es bueno, pero hay 2 situaciones que ensombrecen el pronóstico, que es, tienen aumentada la mortalidad hacia el final del embarazo y tienen una tasa de complicaciones en las que se llaman gastrosquisis complejas. Vamos al primer punto. Las barras azules son la tasa de mortalidad por semana. Va entre el 0,1 y el 0,4% por semana. Y cuando acumulamos todo el tercer trimestre, la tasa de mortalidad nos da 3%. O sea, es una tasa más alta que la de la población general. No tan alta como se publicó hace algunas décadas, que se pensaba que era entre el 5 y el 10%. O sea que es menos del 3%. Es 3%. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que nos hace que el seguimiento del tercer trimestre tiene que ser estricto. ¿Cuál es el problema? No está estandarizado. Cada centro y cada lugar en el mundo hace lo que le parece mejor y eso es uno de los problemas para comparar después cómo les va a cada embarazo. Les quiero mostrar un caso porque muchas de las muertes fetales ocurren en pacientes donde estaba bien. Esta es una paciente que seguimos con gastrosquisis, fíjense, tenía asas, no estaban muy dilatadas, adentro de la panza tampoco, y lo agarramos en la semana 31, justo cuando se estaba herniando la vejiga. Cuando terminamos de hacer ecografía, la vejiga estaba toda afuera del abdomen. Y el ecografista se fijó y tenía una arteria umbilical única, cuando en primer trimestre y en segundo trimestre tenía las 3 vasos, las 2 arterias permeables. Al día siguiente de la ecografía apareció sin movimientos fetales, feto muerto. La autopsia, cosa que pasa en la gastrosquisis. La autopsia mostró que la vejiga estaba eviscerada y tenía obstruida una arteria umbilical que previamente estaba permeable. Entonces fuimos a leer y había salido hace una semana un artículo que decía
cuidado con las vejigas herniadas y las obstrucciones de las arterias umbilicales porque son predictores de muerte. Lo leímos un día más tarde, pero bueno, esto dio lugar a una comunicación diciendo tuvimos un caso igual de los publicados recién. Una carta, estábamos todavía a tiempo de escribir una carta a ese artículo, así que parece ser que en todos lados hoy dicen, mirá dónde está la vejiga y fíjate que el Doppler de las dos arterias esté bien. Bueno, el otro tema es que la mayoría de las gastrosquisis son simples, pero hay un porcentaje de gastrosquisis compleja que puede variar de centro en centro, pero básicamente entre el 10 y el 20% de las gastrosquisis son complejas. Y el tema de la gastrosquisis compleja es que la definición es neonatal. Es estenosis intestinal, atrés intestinal, perforación, necrosis. Con lo cual la pregunta sería, porque estos chicos tienen peor resultado que los que tienen gastrosquisis simple. Entonces la pregunta sería, ¿hay predictores de esto prenatal? ¿Son fidedignos? ¿Cómo funcionan? Bueno, es lo que está enfocado el mundo hoy para tratar de ver esto, porque la mayoría de las gastrosquisis le va bien, porque son gastrosquisis simples. Entonces, en este grupo la mortalidad infantil es baja y las complicaciones intestinales son bajas, pero en este otro grupo no. Entonces, ¿hay lugar en este pequeño grupo de pacientes para el tratamiento prenatal? Es lo que se está preguntando hoy el mundo. Entonces, se están viendo predictores, entre los cuales está exceso de líquido amniótico, restricción de crecimiento, Doppler de arteria mesentérica, dilatación de estómago, dilatación de intestino adentro y afuera de la panza. Y la verdad es que de todos estos datos, este es un estudio colaborativo de los neonatólogos de los Países Bajos, que los dos gráficos de acá, asas intestinales. Fíjense, intraabdominales y extraabdominales, son los de acá. En la gastrosquisis simple, los diámetros de dilatación no difieren de lo esperado, pero en las gastrosquisis complejas sí. Entonces, tanto la dilatación intra como extraabdominal serían marcadores de gastrosquisis compleja. ¿Cuál es la diferencia? Que la dilatación intraabdominal separa mejor la curva de los normales de los que van a tener gastrosquisis compleja. Y la otra es que también se pueden diferenciar en la semana 20-22, a diferencia de las dilataciones intraabdominales que son extraabdominales que son más tardías. Entonces, ¿para qué me serviría a mí detectar una gastrosquisis compleja en la semana 33 si no puedo prevenir ya el daño si eventualmente se produjo? Entonces, aparentemente, todavía no se ha llegado a un consenso, pero tener una dilatación intestinal intraabdominal sería un buen marcador para eventualmente un futuro tratamiento. Y acá lo que podemos ver es estas A3, esto está compactado todo el intestino afuera, sin embargo, fíjense la dilatación de las asas intestinales. Este chico nació con una gastrosquisis compleja. Se decidió poner un valor de corte de 10 milímetros en la semana 20-22 y de 15 en la semana, en el tercer trimestre. Bueno, y ya hay gente entrenándose con modelos de silicona, con modelos de animales, para el tratamiento endoscópico, de la misma manera que eventualmente hoy se trata la espina bífida abierta. El tema es que todavía falta seleccionar, porque si la mayoría, sabemos que meter un fetoscopio puede producir prematurez, y esto no es bueno en las gastrosquisis. Entonces, hay que seleccionar mejor qué pacientes eventualmente serían pasibles de tratamiento, y en eso están los cañones apuntando. Y, digamos, en resumen, acuérdense que es un defecto pequeño a la derecha, ombligo intacto, las asas están flotando libremente. ¿Estudios genéticos prenatales? Sí, en el sentido de que todo defecto mayor podría tener un defecto, una anomalía de causa genética, pero hoy mostró la doctora Petraki, estaba dentro de las pocas causas en donde no hay asociación, entonces la verdad que probablemente no. Y el pronóstico va a depender mucho de si es una gastrosquisis simple o compleja, eso todavía tenemos que reafirmar y refinar los predictores prenatales. La derivación claramente, porque el chico que tiene una gastrosquisis y es derivado llega con dos patologías, la gastrosquisis y la enfermedad de traslado. Y el otro tema que está en debate, y es un gran problema, es el momento de finalización. Pero ya hay varios trabajos que intentaron ver si todas estas complicaciones de las complicaciones intestinales y de la muerte fetal se podían evitar con sacarlos antes. Y la mayoría de los trabajos dicen que, aunque con buenas intenciones uno adelanta el nacimiento,
la cosa no es buena. Pero hay uno que es un randomizado, que lo hicieron en Texas, en donde todas las pacientes que llegaron antes de la semana 34 se aleatorizaron a finalización sistemática en la semana 34 o seguirlo hasta término según criterio obstétrico. Obviamente, si había alguna patología, alguna eventualidad demostrada de falta de la vitalidad, se finalizaría antes, pero no sistemáticamente. Y se fijaron los días de alimentación parenteral, los días de internación y el momento de cierre de la gastrosquisis. Y el trabajo mostró futilidad terapéutica, o sea, no les iba mejor a los que se sacaron antes, y el problema que hubo es que hubo que interrumpirlo el trabajo, porque en la primera revisión interna vieron que había muerte del lado de los prematuros. ¿Por qué? Por sepsis, que es un paciente con predisposición, así que no solamente no parece bueno, sino que podría ser perjudicial. Esto es sacarlo sistemáticamente. El tema es qué hacer con los que no se saca sistemáticamente y vemos algún problema. Eso no está estandarizado. Pero digamos que esta es una red europea de especialistas de gastrosquisis que se expidieron con respecto a ver si se podía estandarizar el seguimiento pre y postnatal. Y el panel sugiere parto vaginal, porque la cesárea no tiene ventaja. Si vamos a hacer una cesárea, sepamos que se puede hacer, pero no va a tener ventaja, porque si sale por abajo se da el intestino. Nada, es igual. Y 37, 38 semanas según criterio obstétrico. Y el panel toma la dilatación intraabdominal y extraabdominal como predictor de gastrosquisis compleja. No dice como predictor para sacarlo antes. Yo tengo las 34 semanas de dilatación intestinal y ya está dilatado. ¿Lo saco antes por eso? No hay nada escrito sobre, aunque algunos centros toman la conducta de interrumpir el embarazo por eso, pero digamos, es uno de los puntos que es discutible y todavía no está estandarizado. Y lo que sí está demostrado que parece ser que el Doppler de la arteria mesentérica no sirve. Bueno, entonces la última tema sería, sí, finalización, por lo menos la idea es 37 semanas y de acuerdo al criterio obstétrico clásico. Ónfalocele, sí, la foto que sacaron en neonatología, ellos no tienen el libro de Woodward, pero es igual. Yo la elegí porque se ve perfecto lo mismo, se ve hasta la bolsa amnioperitoneal que recubre el defecto. Fíjense que el defecto es central, no hay un ombligo. La hernia es central, las vísceras están envueltas en una membrana amnioperitoneal y el cordón se inserta en esa bolsa. Esa es la definición típica, ¿no es cierto? La verdad que el onfalocele roto en la etapa prenatal es extremadamente raro, es rarísimo. Así que en la práctica la mayoría de las veces vamos a ver esa imagen redondeada porque están contenidas las vísceras. Así se ve en el corte longitudinal y en el axial. Fíjense en la foto de la derecha cómo se ven las membranas que recubren. Acá tenemos el hígado. Se ve lo blanco es intestino, parte del intestino está adentro, parte está afuera, y todo esto está rodeado por una membrana. Y si uno mira acá con color, el cordón ya está dentro del saco, así que se debe haber metido por ahí y se inserta en el saco, no hay un ombligo verdadero. Esto es un feto de 15 semanas, fíjense que se ve bien, el saco está bien afuera, está herniado el estómago, está herniado el hígado, semanas y media, y se ve claramente que el cordón se insertó acá, y parte de la vascularización proviene de las arterias umbilicales que son ramas ilíacas, y la vena umbilical se va para arriba hacia el hígado. Así que bueno, en primer trimestre también uno de estos defectos grandes los tiene que ver. El tema, ahí se ve un barrido, ahí se ve la hernia. Vuelvo para arriba ahora y se vuelve a ver, rodeado por un saquito y con... bueno, esto es lo mismo, con Doppler color. Bueno, pasó. Es lo mismo. El tema es, miren, el onfalocele es chiquitito, entonces debe ser fácil de corregir, porque uno de los problemas, yo no soy neonatólogo ni cirujano, así que ni me pregunten, dicen que los onfaloceles muy grandes tienen problemas. Por dos motivos, porque a veces son tan grandes que la columna no está bien, está desviada, la inserción de los músculos respiratorios es mala, y los chicos tienen problemas para meter el volumen enorme hacia adentro, y tienen problemas ventilatorios. Entonces uno dice, bueno, el onfalocele chiquito es mejor.
lo cual puede llegar a ser cierto, pero este feto que vino así, cuando uno miraba tenía micrognatia, tenía una superposición de los dedos fijos de la mano, tenía una cardiopatía compleja y por supuesto tenía una trisomía 18. Así que en realidad el problema que se ve es que la mayoría de las anomalías de cromosomas, el onfalocele es pequeño y no tiene hígado. Entonces, yo digo, es bueno que sea chiquito si es aislado. Pero el problema es que se mueven más los chiquitos porque tienen mucha asociación. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno lo ve por primera vez, tiende a decir, no, pero es chiquitito. Bueno, no digamos mucho todavía, hasta no hacer estudios. Así que uno espera que muchas de las trisomías 18 se encuentren así. Ecografía de las 12 semanas, translucencia nucal engrosada, PAP-A y sub-beta HCG muy bajas. Este es típico caso de trisomía 18, cuando uno ve un defecto, por ejemplo, un onfalocele, independientemente del grosor de la nuca, el screening es positivo con un riesgo fijo de 1 en 10 para trisomía 18 y 1 en 10 para trisomía 13. En este caso, era una trisomía 18. Este otro caso, ven, tenía la nuca finita, uno no está la foto para la nuca, pero acá se puede ver la piel no estaba edematizado, pero tenía un onfalocele chiquito que se ve. Y cuando uno ve en el primer trimestre, uno de los errores que hay es que describe la anatomía en un lugar del software que dice onfalocele, pero hay que hacer clic en otro lugar donde dice patología, anomalías mayores. Cuando uno hace clic en onfalocele, pone un riesgo fijo de 1 en 10, independientemente del grosor de la nuca. Así que este es un screen positivo en el primer trimestre y merece un estudio genético. Acá tenemos de nuevo el gráfico de prevalencia de onfalocele en el ECLAMC, y en la RENAC la prevalencia es más o menos 2 en 10.000, uno de cada 5.000, pero fíjense que solamente el 40% en nuestro país han sido aislados, y es lo que dice todo el mundo. Hay una asociación muy grande con anomalías genéticas y con otros defectos anatómicos, por ejemplo, trisomía 18 y 13, ocasionalmente en trisomías 21, la triploidía es más rara, pero puede tener. Cualquier anomalía cromosómica puede haber. Hay síndromes como el Beckwith-Wiedemann y, como dijimos antes, hay un montón de asociaciones cardíacas, sistema nervioso central, miembros, etc. Así que este es el gran problema del onfalocele. Les quería mostrar, este es un trabajo enorme que siguieron durante 22 años en un centro único de casos de onfalocele. Detectaron 307 prenatalmente. Y fíjense que más de la mitad, el 60%, no eran aislados. O sea, ya de entrada estamos mal. Y sacando la barra que está de este lado, que es el limb body wall, en realidad no es un onfalocele. Ven, hay un problema de codificación acá en los estudios. Cuando te ponen que es un onfalocele, es un defecto que no tiene que ver embriológicamente, por ahí, esos no tenían anomalías cromosómicas. Pero fíjense que cuando miramos si estaba acompañado de translucencia nucal o higroma o hidrop, si estaba acompañado de cardiopatías u otros defectos, la tasa de anomalías cromosómicas iba del 70% al 50%, así que es altísima. Y después nos quedamos con aquel que es aislado por ecografía. Entonces, aislado por ecografía, 119, 20% de trisomías también. O sea que lo que parece aislado, cuando uno ve un onfalocele, como el que vimos recién, tiene una chance alta, sobre todo en primer trimestre, de ser una trisomía. Y el otro dato interesante es que los que después de todo no tienen nada, con cariotipo normal, el 10% tienen síndrome de Beckwith-Wiedemann, que no es una anomalía cromosómica, sino una alteración génica, la mayoría de las veces por un error de metilación, así que no va a ser fácil agarrarlo. Yo les quería mostrar acá un caso de una paciente que tenía 33 años, el embarazo era por fertilización in vitro, y concurre en la semana 11 y 5 días para un screening, y cuando la ven, se ve esta imagen acá, que también se ve en el axial, en donde uno se pregunta, ¿es un onfalocele o una hernia fisiológica? Porque así se ven las hernias fisiológicas, que a veces tardan un poco más en el intestino en introducirse en la cavidad abdominal, y lo que está sugerido es que si el feto tiene menos de 55 milímetros, recitarla después para ver si se cerró o no. Y la paciente en el medio se había sacado sangre para un ADN libre y no estaba el resultado. Así que dijimos, vamos a esperar el resultado y te vemos en la semana 13. Y el resultado fue normal, ya se había sacado sangre, así que tuvimos que esperar el resultado. Pensamos que hacerle un cariotipo con un ADN libre en sangre materna iba a ser sin importancia. La citamos y
cuando la vemos en la semana 13, es la que le mostré recién, ¿ven? Ah, no, pará, sigue con el onfalocele. Se ve intestino que sigue saliendo, se ve la membrana ahí. eh, y el otro tema es que, además del onfalocele, fíjense la placenta, iba bien, me voy hacia el fondo y empieza a aparecer esto. Esto es una displasia mesenquimatosa. Onfalocele, displasia mesenquimatosa, fertilización in vitro. Si no pensamos en Beckwith-Wiedemann, es porque no vinimos a este simposio. Pero la asociación de onfalocele con displasia mesenquimatosa es muy importante y es más in vitro, porque no es un problema la mayoría no son problemas de mutaciones puntuales, hay algunos, sino un problema epigenético de metilación. Miren, normalmente perdón si hay un genetista y me metí acá, pero normalmente, como lo acabamos de diagnosticar, entonces estoy contento, porque lo pensé y me salió. Normalmente tenemos dos alelos, materno y paterno, en el cromosoma 11 con dos genes, y hay un control de imprinting que hace que esté metilado este gen, y entonces se expresa una sola dosis, que es el paterno. Está silenciado este gen materno. ¿Se ve? Acá falla la metilación. Entonces hay una doble expresión del gen. Es un problema de cantidad. Tenemos el doble de cantidad. Y esa es el error en la metilación 2 materna, es más del 50% de las causas de Beckwith-Wiedemann. Así que con todo lo que teníamos, preguntamos, dimos vuelta y al final encontramos que nos hiciera y descubrieron a la paciente el estudio localmente y apareció que tenía una alteración detectada por MLPA de un déficit de metilación, con lo cual tenemos el diagnóstico, la señora está embarazada. ¿Cuál es el problema ahora? La displasia mesenquimatosa tiene más riesgo de preeclampsia, de restricción de crecimiento, de muerte fetal, y hay que avisarle a los neonatólogos que guarda con la glucemia, porque este chico tiene un Beckwith, así que las distintas expresiones fenotípicas van a depender de qué tipo de mutación. Entonces, como dijo hoy la doctora Petraki, el pronóstico también nos va a ayudar en el diagnóstico, en la imagen es un onfalocele, pero el diagnóstico no es onfalocele, es síndrome de Beckwith-Wiedemann. Y estos son los que tienen más macroglossia, más aumento del tamaño del hígado, del páncreas, etcétera, y tienen menos tumores, por ejemplo. Dependiendo qué etiología tengan, el fenotipo va cambiando. Así que ya lo sabemos, ya está al tanto el equipo de neonatología y los cirujanos, así que bueno, la señora está en curso. Bien, entonces para resumir, el defecto es central, las vísceras están rodeadas por un saco, no hay duda. Estudios genéticos prenatales, ¿se acuerdan gastrosquisis? No, entonces lo tengo que diferenciar bien, porque acá tengo que tratar de hacer todo lo que pueda. Si mínimamente puedo hacer un cariotipo, le hago un cariotipo. Si además tengo la posibilidad de hacer algo más, el microarray me va a detectar un porcentaje chiquito que son por microlesiones y la metilación me va a detectar más del 60% por hallazgo de la metilación. Y hago lo que puedo, lo que tengo alcance. Nosotros trabajando en un hospital privado con pacientes que tienen cobertura médica, no sé más, después de 20 años, este es el primero que logro que se haga un test para Beckwith-Wiedemann, así que se me debe haber pasado varios. Pero pensar siempre en 10% de los que tienen cariotipo normal tienen Beckwith. El pronóstico es malo, porque si no es el mismo pronóstico que el que le llega al cirujano. Ahí toda la muerte fetal, la muerte perinatal y los síndromes asociados están ya limpiados. Entonces, cuando uno detecta en primer trimestre y se saca la cuenta, fíjese el trabajo que le mostré de 300 casos, la sobrevida es baja. No por el onfalocele, algunos sí, pero la mayoría por los defectos asociados. Entonces, el problema es ese. Derivación, claramente, y sobre todo en los cariotipos normales o con estudios genéticos normales con onfaloceles grandes, por lo que dijimos antes, que no me voy a meter porque hay una charla de eso después, y en el momento de finalización del embarazo no ganamos nada con adelantarlo, así que tiene que ser según criterio obstétrico de rutina. Bueno, un minuto más. Víscera flotando libremente en la cavidad amniótica. Eso veo por ecografía. Solamente intestino, el defecto es paralateral derecho, inserción del cordón normal. ¿No hay otros defectos? Una gastrosquisis. Si no, no vine al simposio. Sí, pero hay órganos sólidos
hay desestructuración de la columna, hay defectos en los miembros, hay cosas que... El feto, no entiendo bien el cuerpo del feto, está todo desarmado. ¿Qué? Le ponemos gastrosquisis. No, esto es un limb body wall complex o un body stack anomaly, pero como tiene todo afuera, le ponen el nombre de gastrosquisis. Esto es un problema para las codificaciones en los registros, porque el que está en el registro no ve al paciente. Entonces tiene que creerle a lo que dice el informe. Pero tengamos en cuenta eso, que es rarísimo que haya órganos sólidos y otras anomalías como este feto. Bueno, no, el defecto es central. Y entonces hay una cosita redonda envuelta por membranas. ¿En qué pienso? Espera, muy bien, vinimos todos. Ahora, el defecto sí, es un onfalocele, pero es alto. Y veo algo, el corazón está corrido hacia afuera, hay una cardiopatía. Entonces, ¿en qué pienso? En un cantrell. Fíjense, vuelvo para atrás. Esto va a ser la cara del feto y esto es el onfalocele. ¿Sí? Ahí se ve la nariz, acá adelante, ¿no? Upa, apreté mal, ¿eh? Estoy Bueno, ¿por qué no? Le podemos hacer clic al... Perdón, ¿eh? Le podemos hacer clic al... Acá. Ahí está. Fíjense la punta del corazón, cómo está en el onfalocele, ¿no? Porque hay un defecto del diafragma, hay un defecto del esternón, hay una ectopía cordis y hay una cardiopatía. Esa es la pentalogía de Cantrell típica. Bueno, esto no es un onfalocele, es un onfalocele, pero esto tiene una mortalidad altísima porque tiene una cardiopatía compleja, etc. Así que la mayoría de estos chicos se mueren. Bueno, en cambio, si yo tengo un onfalocele que es bajo y no veo bien la vejiga y veo debajo del onfalocele algo irregular y no entiendo bien qué está pasando y a veces puedo llegar a ver algún defecto tipo espina bífida o algo, pienso que estoy con un OACE, un onfalocele, extrofia de cloaca y anomalías sacras, que uno ve acá las dos hemivejigas abiertas debajo del onfalocele. En el medio tenemos mucosa intestinal con protrusión del intestino que da el típico aspecto de trompa de elefante que describen en las ecografías. Este efecto además tenía un mielo atrás por el defecto sacro. Así que pensemos en eso. Y el otro caso que tenemos que pensar es, veo la inserción del cordón, sí, no veo vejiga, pero el líquido es normal. ¿Cómo puede ser? No veo vejiga, nunca la vi, pero el líquido es normal. Y debajo de la inserción del cordón, que está muy abajo, veo una superficie irregular. Eso es una extrofia de vejiga. El líquido es normal porque los ureteres desembocan directamente acá. Y ven que el cordón está muy abajo y acá tenemos un pene bífido con epispadias, se ve el escroto bífido, se ve el pene ahí y toda esta cosa irregular que es la vejiga estrofiada con un cordón que está muy cerca del pubis. Así que, bueno, estos chicos son de manejo difícil. En resumen, para hablar de las dos patologías que teníamos que ver, ¿cuál es el secreto de la gastrosquisis? El seguimiento en el tercer trimestre. ¿Cómo? Cada centro va a ser distinto. Nosotros desde la viabilidad lo vemos después de la semana 30, 2 veces por semana. Por ejemplo, lunes monitoreo, jueves Doppler, y así vamos intercalando para que tenga 2 controles en la semana. Otros centros harán otra cosa. No solemos interrumpir anticipadamente si vemos dilatación en tercer trimestre, pero puede ser que otros centros hagan otra cosa. Y el secreto es que eso no está estandarizado. ¿Cómo predecir todavía del todo muerte fetal y daño intestinal? Y el secreto del onfalocele es cuánto podemos evaluar y decir que es aislado o no. Gracias. Bueno, pasamos a la segunda charla, que es resolución prenatal de gastrosquisis compleja vía fetoscopía, nuevos avances en terapia fetal. La va a presentar la doctora Magdalena Sanz Cortés, que creemos que ya estaba conectada.
La doctora es cirujana fetal, directora de la División de Intervencionismo Fetal del Texas Children's Hospital, coordinadora del Texas Children's Hospital Fetal Center, profesora asociada del Departamento de Obstetricia y Ginecología y Medicina Materno-Fetal del Baylor College of Medicine. No sé si la podemos... Ah, ya está conectada. Perfecto. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Hola, es un placer participar en estas sesiones y haber recibido una invitación de un país como Argentina que tengo muchas ganas de visitar. Ojalá que la próxima vez que esté dando clases de los temas que suelo dar, que son fundamentalmente de cerebro fetal y de cirugía fetal, sea en presencia de todos ustedes. Argentina para mí es un país muy querido, así que tengo muchas ganas de visitarles. Y bueno, en el día de hoy se me ha invitado para hablar de la reparación intrauterina de gastrosquisis. Quería explicarles de dónde viene esta idea, que entiendo que después de haber escuchado los conceptos básicos de los defectos de pared abdominal, puede parecer una idea un poco loca, pero cuando estamos hablando de terapia fetal y de cirugía fetal, pues les voy a explicar cómo tiene sentido que este sea la próxima frontera que tenemos que cruzar para saber si efectivamente la reparación intrauterina puede aportar beneficios para el bebé o no. Dando un paso atrás, hablando fundamentalmente de la cirugía fetal como la base de la charla que les voy a presentar a continuación. Como bien han explicado, soy la directora de la unidad de cirugía fetal de este hospital, que es Texas Children's Hospital. Nuestro hospital ha quedado dentro del ranking de hospitales pediátricos, es el número 1 del país en Estados Unidos. Es un hospital que tiene una tradición de subespecialidades pediátricas muy importante. Por tanto, nosotros trabajamos de una manera muy cercana con los subespecialistas postnatales y no somos un grupo de cirujanos fetales que vamos por libres, sino que quiero sobresaltar este dato de que la cirugía fetal se trata de una actividad que se realiza en combinación los cirujanos fetales con aquellos que se dedican a la parte postnatal. Y dentro de los equipos grandes de cirugía fetal tenemos indicaciones muy variadas de tratamiento para los bebés con diferentes patologías que tratamos tanto para mejorar la calidad de vida de los bebés como para intentar evitar que haya un óbito fetal. Los cimientos básicos de la cirugía fetal en nuestro grupo son las complicaciones de las gestaciones monocoriales, como ustedes conocen, la transfusión feto-fetal, también la restricción de crecimiento selectiva o el TAPS, eso es lo que hacemos en nuestro día a día. Pero también podemos ofrecer tratamiento con colocación de balón traqueal en los bebés que tienen hernia congénita diafragmática, la reparación de espina bífida, también el tratamiento de masas o de diferentes situaciones que puedan comprometer la vía aérea, realizando una intervención llamada EXIT, que consiste en hacer el tratamiento para acceder a la vía aérea mientras el bebé esté en soporte placentario. Obviamente también ofrecemos intervenciones para administrar sangre en los bebés que tienen anemia o en casos menos habituales, pero también importantes en aquellos bebés que estén muy deteriorados cuando existe, por ejemplo, un coriangioma importante en la placenta o en determinadas indicaciones de malformaciones cardíacas, en también bebés que tengan síndrome de bandas amnióticas o de forma más habitual el tratamiento de la obstrucción de vías urinarias bajas o cuando existe una efusión pleural que se deba de tratar con la colocación de un shunt. Bien, estas son las indicaciones que seguro que han escuchado ustedes. Me consta que en centros de Argentina se trabaja muy bien haciendo tratamiento para este tipo de indicaciones, pero el tratamiento más reciente que hemos añadido a nuestra lista de posibles indicaciones es el que les voy a explicar en el contexto de un ensayo clínico para la reparación intrauterina de gastrosquisis. Y esto no es, como les decía al principio, no es solamente la idea de una persona, sino que es un estudio colaborativo que realizamos sobre todo, y en el caso de la gastrosquisis, los doctores que estamos en la foto de arriba, que somos los cirujanos fetales especializados en medicina materno-fetal,
Tenemos un nuevo compañero, o sea, somos ahora mismo uno más de los que ven en la foto superior, y en la foto inferior son los cirujanos pediátricos que trabajamos de una forma pues muy mano a mano, y este mismo tándem es el que se utiliza, por ejemplo, para los tratamientos de las hernias diafragmáticas congénitas, que también los manejamos en combinación. Pues cuando hablamos de gastrosquisis, yo les quiero decir el por qué a día de hoy estamos hablando del tratamiento intrauterino de gastrosquisis, y eso viene de una experiencia de más de 10 años de tratamiento de reparación intrauterina de espina bífida. En nuestro hospital, en Texas Children's Hospital, en el 2014, fue cuando hicimos la primera reparación fetoscópica de espina bífida, la cual realizamos a través de una laparotomía. Como ven acá, está el útero exteriorizado. Todo esto se aplica de igual manera para la gastrosquisis, por eso les quiero poner este vídeo. Lo que están viendo a continuación es una paciente que ha tenido una laparotomía, se ha exteriorizado el útero. Antes del acceso de los trócares en el interior del útero, que se realiza a través de guía ultrasonográfica, hacemos unos puntos de aplicación para que las membranas, cuando estemos entrando esa aguja, no estén sometidas a demasiado estrés. Y una vez se colocan esos puntos, se coloca este trócar que están viendo con la cabeza blanca, y a partir de ahí nosotros hacemos un vaciamiento de prácticamente la totalidad del líquido amniótico y hacemos una insuflación con dióxido de carbono que está calentado y humidificado. A continuación, una vez el útero está insuflado, colocamos un segundo puerto, y a través de esos dos puertos que se han colocado en el útero, que de una forma distante a la placenta para que no haya complicaciones como sangrado, etcétera, hacemos el procedimiento de reparación de espina bífida, introduciendo instrumentos que les pueden parecer muy familiares si trabajan en el campo de la laparoscopía. Son instrumentos estándar que se utilizan en la laparoscopía, tales como las pinzas, la punta de cauterio, esas tijeras, etcétera, etcétera. Y como estamos hablando de gastrosquisis, no les voy a explicar cómo hacemos la reparación de la espina bífida por falta de tiempo, pero todo esto está extensivamente publicado. Me pueden buscar en PubMed y verán pues todos los artículos que hemos publicado a lo largo de los pasados 10 años sobre espina bífida. Bien, pues con esta experiencia que hemos publicado extensivamente de sentirnos muy confortables con el tratamiento de la espina bífida, teniendo partos a las 38 semanas como media, con una tasa de rotura de membranas por debajo del 30%, y teniendo pues muy pocas complicaciones a nivel de la madre y a nivel del bebé, nos decidimos a expandir esta cámara de trabajo que se trata de ese útero una vez ponemos el dióxido de carbono en su interior a través de esta laparotomía. Y bien, hablando ya directamente de la gastrosquisis, se trata del defecto de pared abdominal más habitual. Se trata de un defecto que generalmente aparece paraumbilical, afecta a todo el grosor de la pared abdominal y comprende una evisceración de los intestinos sin estar cubiertos por ninguna membrana. Y se cree que el daño que ocurre en el intestino en el momento en el que aparece una gastrosquisis es a través de dos insultos. Uno primero aparece, de esto son hipótesis, pero se piensa que este primer insulto aparece de una forma más precoz, a partir de la semana 10 de gestación, y esto puede ser por una dificultad o un déficit del aporte vascular que pueda aparecer a ese intestino, por algún tipo de accidente vascular. Y después, a partir de la semana 16, pues son los efectos de ese intestino que está expuesto a ese ambiente de líquido amniótico con unas condiciones y un pH que no serían las ideales para el desarrollo de ese intestino. Por tanto, eso pueda desencadenar pues diferentes fenómenos de deterioro intestinal. Así que en cuanto a las consecuencias que pueden aparecer en estos bebés diagnosticados con gastrosquisis, generalmente se asocia a una disfunción intestinal. Esta disfunción intestinal en mayor o menor grado aparecerá en alrededor del 100% de los casos. Generalmente aparece este intestino que se encuentra engrosado, edematoso. A veces estos intestinos son más cortos de lo habitual y esta peristalsis habitual que se suele observar en los recién nacidos aparece disminuida, o en algunos casos la peristalsis aparece completamente abolida.
Y en el caso de las gastrosquisis que son más graves, también conocidas como las gastrosquisis complejas, pueden aparecer fenómenos incluso de mayor gravedad, como por ejemplo trozos de atresia intestinal, estenosis, perforación, volvulus o áreas de necrosis. En cuanto a los mecanismos, como les comentaba anteriormente, se considera que existe una combinación de dos factores, fundamentalmente un bajo aporte vascular, este déficit de aporte de oxigenación al intestino, también relacionado con una constricción del anillo de la gastrosquisis, del defecto de la pared abdominal, que pueda también contribuir a una circulación linfática comprometida y también a esa exposición de ese intestino a un ambiente adverso como podría ser el líquido amniótico. Esto, si sabemos un poquito cuál es la mecanística de la espina bífida, nos recuerda a los mecanismos que siempre hablamos en la espina bífida, es decir, las estructuras que no deberían de estar expuestas al líquido amniótico puedan sufrir daños del líquido amniótico, como podría ser el tejido neurológico en la espina bífida o en este caso el intestino en la gastrosquisis. Entonces, cuando nosotros hacemos un poco de una visión más crítica o más profunda a la gastrosquisis e intentar estratificar de cuál es la historia natural y cuáles son los casos en los que realmente puede haber una morbilidad superior, nosotros clasificamos la gastrosquisis y utilizamos este metaanálisis publicado en el 2014 en dos grupos, la gastrosquisis simple y, como les explicaba anteriormente, la gastrosquisis compleja. Si hablamos de la gastrosquisis simple, que es la que se verá en la mayoría de los casos, en general tiene poca mortalidad. En este estudio, metaanálisis utilizando una gran corte de casos, la mortalidad de la gastrosquisis simple fue solamente del 2%. Y también del 2% fue la incidencia del síndrome de intestino corto, un 8% de enterocolitis necrotizante y con una estancia media en la unidad de cuidados neonatales de un poquito superior del mes. Sin embargo, si utilizamos el criterio de definir las gastrosquisis complejas como aquellas que tienen mecanismos de atresia, necrosis, perforación, vólvulos, etc., este grupo de gastrosquisis complejas tiene una mortalidad muy superior del 17% y una incidencia también muy superior del síndrome de intestino corto del 27% y también un 15% de enterocolitis necrotizante, con unas estancias hospitalarias mucho mayor y también mucho mayor necesidad de soporte de nutrición parenteral completa. Así que, aunque en general el pronóstico de la gastrosquisis suele ser benigno, si identificamos solamente la gastrosquisis compleja, esta que tienen estos parámetros de necrosis, vólvulo, etcétera, son casos que puedan revestir una gravedad importante. En cuanto a la mortalidad que se asocia a la gastrosquisis, esos resultados que les presentaba anteriormente eran de los resultados publicados en ese metaanálisis, pero si nos fijamos en la mortalidad país a país, vemos que hay algunos casos que tienen una mortalidad publicada muy alta. Este sería el caso, por ejemplo, de Irán, de una mortalidad del 80%, en China del 40% y en países más cercanos a ustedes, como México y Brasil, del 32 y el 30% respectivamente. En Estados Unidos y en Europa la mortalidad es más baja, pero tener en cuenta que existe esta variabilidad. ¿Por qué los niños que tienen gastrosquisis mueren? La causa más frecuente de mortalidad en la gastrosquisis es generalmente relacionada con sepsis una vez han nacido como complicación en la estancia en la unidad de cuidados neonatales. Y en este estudio que compañeros de mi centro participaron en combinación con el Hospital de Cincinnati, se vio cómo se podía valorar el pronóstico a más largo plazo de los bebés que nacían con gastrosquisis. Este estudio combinó una serie de casos de 77 niños que tenían gastrosquisis simple y que se les siguió durante toda la etapa de la infancia y también de la edad adulta precoz.
Este estudio nos reveló que incluso aquellos casos que se diagnosticaban como una gastroesquisis simple en el momento del nacimiento, en realidad esta gastroesquisis simple no es tan benigna como se presentaba inicialmente, porque a largo plazo se vio como la mitad de los niños con gastroesquisis simple requerían más cirugías de la inicial. El 17% requerían cirugías que involucraban una resección intestinal y a largo plazo tenían síntomas importantes de forma crónica como dolor abdominal en el 45% de los casos, una disminución de la motilidad intestinal o estreñimiento también en casi la mitad de los casos y otros fenómenos intestinales pues, más moderados. Solamente el 35% de los casos se encontraban libres de ningún tipo de síntoma hasta los 6 años de edad. Así que la gastroesquisis simple pues, se puede complicar también a pesar de tener estos buenos datos en el periodo corto de infancia. Y también se ha demostrado que los bebés que tienen gastroesquisis tienen unos peores resultados a nivel del neurodesarrollo, sobre todo afectando a la función motora y función ejecutiva. Por tanto, nos planteamos que la gastroesquisis sería un modelo similar en cuanto a los mecanismos patofisiológicos a la espina bífida y vimos que había una forma clara de poder estratificar las que eran peores, la gastroesquisis compleja, y sabiendo que incluso la simple podía tener unas complicaciones más allá de lo que se podía esperar. La primera pregunta era cómo podíamos estratificar de forma prenatal pacientes que tuvieran una gastroesquisis simple de la compleja. Es decir, si ustedes hacen un diagnóstico de gastroesquisis, ¿cómo yo voy a saber en semana 20 qué niños van a tener al momento del nacimiento una gastroesquisis compleja? Es decir, aquellos que tengan necrosis, vólvulo, isquemia, intestino corto, de aquellos que tengan una gastroesquisis con mejor pronóstico, la simple. Pues bien, la forma de identificar los pacientes que van a tener esta gastroesquisis compleja es fácil y el mejor parámetro, el mejor marcador, según este estudio escandinavo, se vio que era la medición del diámetro intestinal intraabdominal y como parámetro que tenía una mejor eficacia para detectar a estos casos sería si había un grosor intestinal igual o superior a los 10 milímetros entre las 20 y las 24 semanas. Si ustedes ven un caso de una gastroesquisis y tiene una dilatación intraabdominal del intestino de 10 o más en este periodo, podemos decir que la especificidad es del 97% y el valor predictivo positivo del 88% y, muy importante, el valor predictivo negativo de casi el 80%. Es muy buen parámetro y muy buen marcador. Nosotros quisimos estudiar en nuestra propia experiencia en nuestro hospital, en Texas Children's Hospital, si estos mismos resultados se confirmaban. Primero hicimos un metaanálisis de 36 estudios que confirmaron que esta medida de 10 milímetros o más en el segundo trimestre reportaba los mismos resultados que en el metaanálisis anterior. Y nosotros confirmamos que tenía una especificidad del 96%. Y este mismo marcador lo aplicamos a nuestra experiencia en los últimos 5 años en nuestro hospital, en 77 pacientes que habían sido diagnosticadas y habían nacido con gastroesquisis. Detectamos que en nuestra experiencia el valor de 7 milímetros tenía una especificidad muy parecida para poder diagnosticar aquellos casos que tenían gastroesquisis complejas. Esto es como se da el aspecto a nivel de ultrasonografía. Sería la medición, como les decía, intraabdominal de esta medida, de este diámetro de la asa intestinal, de un extremo de la asa al otro extremo, contando pues esa medición en su pared interior como mejor parámetro. Así que para responder a esa pregunta, si teníamos una forma de caracterizar aquellos casos que iban a tener gastroesquisis compleja, la respuesta fue que sí, que cuando medíamos una dilatación de 10 milímetros o superior, podíamos identificar de una forma muy confiable aquellos casos que iban a tener una gastroesquisis compleja. Por tanto, esta era la forma de identificar aquellas pacientes que podían ser potencialmente candidatas para hacer tratamiento intrauterino de cirugía por gastroesquisis.
Entonces, una vez hicimos ese trabajo, decidimos pasar al modelo animal, ya que teníamos que tener pues, unas pruebas en modelo animal que nos pudieran avalar este tipo de tratamiento y si esto pues, confirmaba la hipótesis que nosotros nos planteábamos que podría haber algún beneficio del tratamiento intrauterino. Nos planteamos aplicar el modelo animal haciendo una colaboración con el grupo de Lovaina, liderado por el doctor Jan de Prest y asociándonos con dos grandes profesionales y amigos, que son el doctor cirujano pediátrico Luc Joyet y el doctor especialista en medicina fetal, el doctor David Basurto. El doctor Joyet actualmente trabaja con nosotros y el doctor Basurto actualmente trabaja en Ciudad de México, pero durante el estudio animal que les estoy presentando, estaban realizando su tesis doctoral en Lovaina bajo la supervisión del profesor de Prest. Por tanto, los objetivos del trabajo en modelo animal era validar que se podía hacer un modelo de gastrosquisis compleja y valorar cómo de seguro y cómo de eficaz sería la reparación abierta de la cirugía fetal para corregir la gastrosquisis en un modelo bovino de ovejas y también ver si era posible y cómo de seguro sería el realizar una reparación fetoscópica de gastrosquisis. Y esto es lo que hicimos en el modelo bovino que les explicaba. Consistía en hacer primero una gastrosquisis y posteriormente se trataba de hacer una corrección, como están viendo ahora. Esta sería la corrección que se hizo en este modelo fetoscópico en ovejas. Se trataba pues, de forma parecida como hacemos la reparación fetoscópica de las espina bífidas, hacer una insuflación del útero con dióxido de carbono y a continuación introducir los trócares que de forma parecida utilizamos para espina bífida, introducir esas asas intestinales en el interior del abdomen de las ovejas, de los fetos de las ovejas, y a continuación pues hacer un cierre, como están viendo, con un punto corrido y posteriormente pues vaciar el gas y esto es lo que nos dio la confianza de pensar que sí que era posible realizar un cierre fetoscópico de gastrosquisis. En cuanto al modelo de reparación que nosotros utilizamos, primero la creación de la gastrosquisis se realizaba en el día 75 de... Doctora, perdón un segundito que se nos fue la imagen de la clase. Sí. Ahí estamos, gracias. Perfecto. Como les decía, el modelo que nosotros desarrollamos en colaboración con el equipo de Lovaina consistía en realizar una gastrosquisis abriendo este defecto abdominal en los fetos. Esto se realizaba en el día 75 de gestación de estas ovejas. Cerrábamos el útero y esperábamos un par de semanas hasta que estuvieran en un periodo de gestación de los 90 días, que sería equiparable a la semana 24-25 de gestación en gestación humana. Y aquí hacíamos la reparación de esta gastrosquisis hasta que finalmente se hacía una cesárea para que nacieran estos bebés a los días 143, es decir, lo equivalente a término. Y comparamos aquellos casos que habían tenido una gastrosquisis que se les había reparado intrauterinamente contra aquellas gastrosquisis que no habían recibido ningún tipo de tratamiento intrauterino para su reparación. Y estos son los resultados que nosotros obtuvimos en cuanto a la reparación de estas ovejas. Nosotros vimos que era importante comparar los resultados de los tres grupos, es decir, control, aquellos casos normales, aquellos casos que se había realizado la gastrosquisis, pero que no se había reparado intrauterinamente, y como tercer grupo, aquellos casos que se había realizado gastrosquisis y que se había reparado intrauterinamente. Y estos tres grupos de fetos bovinos fueron comparados para valorar, una vez habían nacido, la motilidad utilizando un contraste, la motilidad aplicando una cuantificación a nivel de saber el movimiento, la peristalsis de estas asas intestinales,
También valorar cuál era la dilatación de las asas intestinales y el grosor de la pared abdominal. Como ven, los resultados de los controles están en azul, de aquellas gastrosquisis que no se repararon en rojo y aquellas gastrosquisis que se repararon intrauterinamente en verde. Se pueden fijar que en cuanto a la motilidad intestinal asesorada por contraste, tenían unos resultados muy parecidos los controles de aquellos gastrosquisis que habían recibido tratamiento intrauterino de reparación. En cuanto también a la motilidad valorada con esta cuantificación para ver la peristalsis, también era parecida en los controles contra aquellos que estaban reparados. Lo mismo para el grado de dilatación, que esto era uno de los resultados más marcados, y también en cuanto al grosor de la pared intestinal, que era prácticamente igual en aquellos que tenían la reparación intrauterina de la gastrosquisis con aquellos controles que no tenían gastrosquisis. Por tanto, estos resultados en modelo animal nos dio la base para poder progresar y determinar que estábamos preparados para hacer la reparación en modelo humano, ya que teníamos esta base sólida en modelo animal. Así que, volviendo a cuáles serían las situaciones en las que podríamos ofrecer cirugía fetal, los criterios de Harrison, publicados en el 82, estos criterios decían que se puede ofrecer cirugía fetal cuando tengamos una forma de hacer un diagnóstico preciso, y nosotros comprobamos que era si había una dilatación del asa intestinal intraabdominal de 10 milímetros o superior a mitad de la gestación, si éramos capaces de establecer la historia natural de la enfermedad, por tanto, eso también lo habíamos valorado, si no había una terapia postnatal efectiva, y vimos que en realidad la terapia postnatal era la reparación, pero a veces se llegaba muy tarde, sobre todo en las gastrosquisis complejas, teniendo secuelas de por vida. Por tanto, también contábamos con este criterio y se recomienda tener evidencia experimental para ver si la reparación intrauterina sería factible, si fuera segura y eficaz. Esto lo pudimos demostrar gracias a estos estudios animales. Y otro de los criterios que se recomienda es que estas intervenciones se hagan en un contexto multidisciplinar en centros fetales con una aprobación del Comité de Ética, lo cual también obtuvimos. Y otro criterio que obviamente nosotros obtuvimos a partir de nuestra experiencia en espina bífida es que la intervención fuera segura y efectiva y que tuviera unos riesgos mínimos para la madre y para el feto. Y esto nosotros lo basamos en nuestra experiencia de espina bífida. Por tanto, fuimos capaces de hacer este protocolo de una fase 1, de sobre todo ver si era posible realizar una reparación intrauterina de la gastrosquisis. Este protocolo fue aprobado por nuestro Comité de Ética y también por la FDA, y nos dieron permiso para poder enrolar a 10 pacientes diagnosticadas de gastrosquisis complejas y que fueran reparadas. Este es nuestro criterio de inclusión. Se trata de unos criterios que son muy parecidos a los de espina bífida en cuanto a los criterios generales. Tienen que ser gestaciones únicas, la madre tiene que ser capaz de hacer un consentimiento. Tiene que haber un diagnóstico ecográfico de gastrosquisis, es decir, la exteriorización de las asas intestinales en la cavidad amniótica. Y de forma intraabdominal tenemos que ver una dilatación de 10 milímetros o superior, valorado hasta las 24 semanas por ultrasonido. Tiene que ser un caso de gastrosquisis completamente aislada, sin anomalías genéticas o cromosómicas. Y la cirugía se procederá por debajo de las 26 semanas, de la misma manera que hacemos para las espina bífidas. La paciente tiene que entender que existe la posibilidad de hacer otras terapias, como la reparación postnatal, o si deseara hacer una interrupción del embarazo fuera del estado de Texas. Y también si la paciente no tiene criterios de depresión, ansiedad, etcétera, que pudieran excluirla de la cirugía. Y tenemos que obtener el permiso de la madre y también del padre para el seguimiento postnatal.
Así que las pacientes, pues como les explicaba anteriormente, tienen que tener una gestación sana, no tienen que tener obesidad, tienen que ser unas placentas que no presenten ningún tipo de anomalía, no tienen que tener ningún riesgo de parto prematuro, como un cérvix corto o antecedentes de una historia de parto prematuro. Tienen que tener también una valoración para confirmar que no tengan ningún criterio de depresión clínica y la paciente tiene que estar dispuesta a trasladarse a Houston para hacer la cirugía y estar acá hasta el final de la gestación y el nacimiento del bebé y tratamiento postnatal también acá. Así que ese es el momento en el que nosotros nos encontramos actualmente. Tenemos este objetivo que es confirmar que esta cirugía es posible y que sea segura y que no tenga riesgos importantes ni para la mamá ni para el bebé. Y como objetivo secundario es valorar si existe algún tipo de mejoría en la morbilidad del bebé. Así que si tienen alguna pregunta o si tienen alguna paciente que pueda cumplir los criterios de inclusión, por favor pónganse en contacto conmigo y estoy abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque la doctora estimamos que se tiene que retirar, faltan un par de charlas todavía para terminar esta mesa. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a la doctora o bueno, al doctor Aiello, si quieren lo hacemos ahora. Susi. Hola, ¿se escucha así? Doctora, ¿en qué edad gestacional hacen la cirugía fetal? Por debajo de las 26. Generalmente elegimos la semana 25. Gracias. Gracias, Magda, por la clase Horacio Aiello del Hospital Italiano. Quería preguntarte, de rutina y antes de este programa de cirugía fetal, ¿estudios genéticos a las gastrosquisis hacían, sí o no? Y si no, ahora va a cambiar. ¿Y qué le piden a Rey? Siempre ofrecemos cariotipo y array. Aún en gastrosquisis aisladas. Sí. Gracias. Yo le hago una pregunta. ¿Miden de alguna forma la presión intraabdominal posterior a la cirugía o cómo hacen para saber que no hay un aumento de la presión que puede afectar la circulación o algo a nivel fetal? No tomamos esta valoración. Es un punto interesante. A veces, o sea, lo que hemos hecho en estudios en las ovejas, obviamente han habido muchos estudios, pero uno de ellos que no les he hablado es la medición con el índice de pulsatilidad de las arterias que están perfundiendo el intestino. Eso sí que se ha valorado y se ha medido y se consideró como uno de los posibles marcadores para seleccionar los casos que fueran a hacer una gastrosquisis compleja, pero no dio buen resultado. Así que a día de hoy no utilizamos ninguna medición para medir la presión intraabdominal ni el índice de perfusión, nada parecido. En el postquirúrgico tampoco, digamos. Ok. Buen día, soy Lucila Álvarez de Cirugía Pediátrica. Te hago una consulta con respecto al cierre de la pared. ¿Lo hacen el cierre está planteado de manera definitiva o es un cierre a plano que permite tal vez continuar con cierta exposición de las asas y cierta tal vez estabilización de la presión intraabdominal, o sea, que la presión abdominal no aumente de manera brusca con el cierre definitivo? Sí, esta pregunta es muy buena pregunta. Nosotros en nuestro protocolo, que fue aprobado por la FDA, había como dos brazos dentro de las opciones de la reparación intrauterina. Una de las opciones, que es la que intentaríamos realizar en la mayoría de los casos, es introducir los intestinos en el interior y hacer una aproximación primaria, como les he enseñado en el vídeo de los animales. Esta sería pues la primera opción. Lo que pasa es que la realidad es que no se puede hacer esto en muchos casos. Y otra de las alternativas que nosotros incorporamos es si esta aproximación no era posible,
utilizar un parche al ODER para poder cerrar este defecto en caso de que fuera un defecto grande. Y existe una tercera alternativa que fuera simplemente ampliar el anillo. Uno de los casos que hemos realizado, lo que realizamos fue hacer simplemente una ampliación de ese anillo para intentar disminuir esa presión. Este es el caso que realizamos en una paciente que vino desde Brasil y tuvimos unos resultados muy buenos. Simplemente haciendo una ampliación del anillo, notamos que las asas intestinales se redujeron de tamaño, estaban extremadamente dilatadas previo a la cirugía y simplemente con la ampliación del anillo hubo una disminución grande de ese tamaño y el intestino nació con buenas condiciones. Obviamente requirió una cirugía postnatal de cierre, pero creemos que en ocasiones, si no es posible el cierre completo intrauterino, simplemente abrir ese anillo puede tener beneficios para el bebé. Una pregunta. Entre las anomalías asociadas a la gastrosquisis, bueno, están estas de las intestinales y se describen las anomalías cardíacas. ¿Cuál es el porcentaje que tienen ustedes, si eso es así en un porcentaje importante, y cómo lo manejan? Bueno, el dato en concreto en Texas Children's de la Asociación de Anomalías Cardíacas con Gastrosquisis ahora mismo no lo tengo, simplemente porque si una paciente tiene un bebé con anomalías cardíacas estaría excluido del protocolo de reparación fetoscópica. Nosotros solamente consideramos a aquellos bebés con gastrosquisis aislada como candidatos para tratamiento. Si existe alguna otra alteración no lo valoraríamos. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ya la dejamos libre. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, ahí veo que lo tenemos a Cristóbal Abelo. Lo voy a presentar al doctor Cristóbal Abelo. Cristóbal es cirujano pediátrico, sobre todo mínimamente invasivo y de alta complejidad de la Universidad del Norte de Colombia. Fue presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Infantil y él desarrolló, digamos, su mayor contribución dentro de su especialidad a la resolución de los defectos justamente de pared abdominal, introduciendo algo que fue el silo Abelo, que ha ayudado muchísimo, y un montón de técnicas que hemos utilizado acá en el Hospital Garrahan durante mucho tiempo para la resolución postnatal de los pacientes con defectos de pared abdominal, tanto gastrosquisis como ónfalocele. Y como él sigue intentando desarrollar mejoras en este aspecto, ahora está, digamos, trabajando muy fuerte con el manejo prenatal de algunos de los defectos de pared abdominal. Sobre todo en este caso nos va a hablar de los avances que hay en el tratamiento prenatal del ónfalocele gigante, sobre todo a través del uso de toxina botulínica. Cristóbal es un amigo de la casa, ha venido muchas veces a visitarnos y le agradecemos que esté con nosotros. Así que te dejamos con la conferencia, Cristóbal. Gracias. De aquí te está hablando Claudia Buenas Canizaro. tardes. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto, ¿Me Cristóbal. escuchan? Bueno, Nosotros te ¿ven la escuchamos. presentación? Sí, perfecto. ¿Están viendo la presentación? Bueno, listo, pues. Bueno, primero que todo, pues agradecerle al Hospital Garrahan y a todos ustedes por la deferencia de contar conmigo y invitarme a participar allí y compartir algunas experiencias e innovaciones que hemos tenido a lo largo de todos estos años en referencia a los defectos congénitos de pared abdominal, donde hay mucho todavía por hacer y muchas cosas que tenemos que aportar a estos niñitos para su mejor pronóstico. De tal manera que hoy les traigo aquí este tema de la miorelajación de la pared abdominal
en pacientes con defectos congénitos de pared abdominal como gastrosquisis o falocelia. Son todas estas patologías que comparten un factor común, que es la pérdida de continente y una desproporción visceral-abdominal que causa muchos problemas cuando estos niñitos nacen. Bueno, ¿qué historia tengo para contarles? Ustedes saben que estos grandes defectos, estos son pacientes complicados de gastrosquisis, miren, que hemos tenido nosotros que pues, fracasaron en los intentos iniciales de reducir el contenido y estos pacientes presentaron estas complicaciones, sepsis, fístulas, disección. Llegan en estas condiciones a ver qué podemos hacer y nosotros pues extrapolamos de los adultos, de la experiencia en adultos, el uso de la toxina botulínica para estos pacientes, asociando también algunas técnicas como la separación de componentes, el uso de neumoperitoneo preoperatorio, la técnica de Goñi Moreno, y empezamos a trabajar estas grandes complicaciones, digamos, o estas grandes hernias ventrales en niños, ¿verdad? Con la toxina botulínica. Esto nos animó mucho porque realmente nos permitió pues, hacer estos cierres, como ustedes ven acá, con éxito, ¿no? En estos pacientes con estos defectos. Igualmente, revisando el uso de estas moléculas en pacientes adultos, pues uno va comprobando realmente lo que sucede. Aquí ustedes pueden ver aquí en las gráficas A unos músculos laterales del abdomen donde están las líneas, donde se marcan con líneas, no tengo un señalador aquí, pero pueden ver esos músculos gorditos y acortados en relación con las gráficas B donde se ven esos músculos alargados y adelgazados. Esto es básicamente el efecto de la toxina botulínica al inyectarlo en estos músculos por vía percutánea y guiada por ecografía. Y se calcula que podemos incrementar el volumen de la cavidad abdominal en adultos a 23%. Es mucho más para mucho más que los adultos, mucho más, aún más. Empezamos a trabajar con la toxina botulínica, revisamos extensamente la literatura, tiene muchos años, más de 100 años de descubierto, ¿verdad? Cristóbal, El tono muscular y el bloqueo de la contracción muscular voluntaria y que es temporal y reversible, lo más importante. Cristóbal, ¿nos escuchás? Una botulina que tiene dos tipo A utilizada. ¿Nos escuchás, Cristóbal? Hola. A ver, voy a ver si podremos reconectar, a ver si mejora o le voy a mandar, es de él, creo que es el problema de su red. Si apaga la cámara de él. A ver si Cristóbal Abelo nos está escuchando. Tenemos problemas para escucharlo con claridad y se entrecorta mucho el audio, así que quizá, Cristóbal, hola, quizás si apagas tu cámara te podemos recibir mejor porque está lenta la conexión aparentemente y escuchamos muy entrecortado. Hola, hola. A ver ahí, si cancelas tu cámara, quizá te podamos escuchar. Hola, hola. Hola, ¿escuchás? ¿Me siguen oyendo entrecortado? Sí, se escuchaba muy entrecortado. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Doctor, le decíamos si quizás puede apagar la cámara como para que se reciba mejor. A ver, probemos ahí, si se escucha mejor. Ok, aquí estoy. ¿Me Bárbaro. escuchan? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí.
Ok. Bueno, entonces ahí les comentaba lo de el tipo de acción que tiene la toxina botulínica, que básicamente es lo que evita es la apertura de la vesícula de acetilcolina en el espacio sináptico. Una proteína de enlace que se llama SNAP25. De tal manera que el efecto que hace mientras se une el 25 y abolir. No, por ahí pasamos. Estos son casos, aquí rápidamente, casos que hemos tenido. Esto es un caso precisamente allá de una nena de Argentina, con el doctor Beliza, en la cual pues básicamente y dejaron a esta niña por muchos años así, no se atrevían a Doctora Vela, no estamos recibiendo la presentación y se vuelve a entrecortar mucho. Si tú prefieres, podemos pasar a la otra conferencia que no es muy larga, a ver si podemos obtener una mejor conexión, porque no podemos escuchar la conferencia. Lamentablemente se escucha muy, muy entrecortado. Sí. Si quieren, acá, a ver, Pasemos a la de Silvia y sí, después seguimos ella, con el sí, bloque de Uro, porque sí, son los sí, invitados conectados. sí, sí. Bueno, entonces, lamentablemente lo perdimos al doctor Abelo. Va a haber que leer lo del Botox. Sí, una pena. Es una pregunta cortita. Bueno, a ver, una pregunta para Horacio Hielo aquí. Doctor, está, bueno, usted que es obstetra, tenemos otros obstetras también, está la doctora Nemer, está la doctora que nos acompaña en la mesa. La pregunta es con respecto a la posibilidad de administrar toxina botulínica en alguna modalidad de administración como las que describe el doctor en el caso de la embarazada, si usted tiene algo que nos pueda aportar. Escuché que en la última reunión de la FMF hubo una presentación de un caso, no existe previa evidencia, salvo la evidencia que tengan en recién nacidos. En embarazadas no hay ninguno, así que yo sepa. Así que me declaro ignorante. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a la conferencia de la doctora Silvia Andrés, que es médica de planta de acá del área de terapia intensiva neonatal y del programa de diagnóstico y tratamiento fetal, que nos va a hablar un poquito de los cuidados perinatales y los resultados de la cohorte de pacientes con defecto de pared aquí en el hospital. Adelante, Silvia, te doy el micrófono. A ver, ¿funciona? Hola, buenas tardes. Bueno, mi clase va a pasar un poco rápido porque hay algunas cosas que el doctor Adielo ya lo dijo y en honor del tiempo vamos a tratar de ir presentando lo más importante de los resultados. Ya él habló de lo que son los defectos de pared, así que varias de estas cosas que yo había preparado las podemos ir pasando y básicamente me voy a detener en resultados y en qué es lo que hacemos una vez que nacen. Así que paso rápido esto, así no los entretengo tantos. Ya habló que son comunes las trisomías. Esto sí, por ahí lo quiero detallar. Aquí llamamos onfaloceles gigantes, aquellos que tienen un diámetro del defecto mayor a 5 centímetros o tienen herniado mayor al 50-75% del hígado. Esto incluye una disparidad significativa en el tamaño víscero-abdominal. Se asocia con mayores tasas de morbimortalidad y en estos pacientes es común la hipoplasia pulmonar. Ya hablaron de que se asocia a anomalías congénitas y alteraciones cromosómicas. Entonces, una vez nacido el bebé, lo que tenemos que hacer es estabilizarlo, evitando hemorragias hepáticas y congestión de las venas hepáticas, y la membrana que lo recubre debemos protegerla porque es eso justamente lo que está protegiendo las vísceras. Si sale bien, porque acá veo la mitad. Entonces, lo que tenemos que hacer es cubrir el defecto con gasas, con solución fisiológica, o colocar la mitad inferior del cuerpo del bebé, que incluye el onfalocele, dentro de una bolsa de plástico estéril.
Debemos evitar la hipotermia, colocar una sonda nasogástrica para poder descomprimir el estómago, colocar un acceso vascular y tenemos que tratar de evitar los vasos umbilicales y evitar la ventilación con máscara para no insuflar demasiado y si es necesario hacer una intubación precoz. Después de la estabilización inicial debemos solicitar un ecocardiograma buscando tanto anomalías estructurales como signos de hipertensión pulmonar, evaluar la presencia de otros tipos de anomalías que vienen asociadas y realizar la interconsulta con el servicio de genética. La elección y el momento del tratamiento van a depender del estado cardiopulmonar del recién nacido, las anomalías asociadas que tenga, el tamaño del defecto y la gravedad de la desproporción visceroabdominal. Entonces, el cierre se puede clasificar de la siguiente manera. Podemos hacer una reparación inmediata, que es primaria. Si el onfalocele, si el defecto es chiquito, se puede hacer una jareta y se cierra y ya está resuelto el problema. Bueno, esto está mejor acomodado. Se puede hacer una reparación por etapas con cierre diferido y entonces si el efecto es muy grande se debe confeccionar un silo, ir reduciendo progresivamente hasta poder cerrar la pared. Y los que son demasiado grandes se hace una reparación diferida con un cierre secundario de la pared, que últimamente nuestros servicios, los cirujanos, lo hacen con con placas de Dover y en años anteriores esto se topicaba con Pervinox o con alcohol y se iba esperando a que se epitelizara toda la parte del defecto y fuera reemplazando la membrana. Ahora lo hacen con placas de Dover y tiene como una mejor cicatrización. Voy a ir rápido por el tiempo. La reparación quirúrgica debe realizarse junto a la cama del paciente o en el quirófano que tengan ahí en neo, ¿sí? Con un monitoreo continuo de los signos vitales. Nosotros indicamos y se debe indicar antibióticos prequirúrgicos, una dosis prequirúrgica, 2 posquirúrgicas. Y si notamos signos de aumento de presión abdominal desproporcionada, vamos a tener que cambiar de estrategia y empezar a hacer alguna reparación por etapas. ¿Cómo podemos ver si se nos aumentó mucho la presión abdominal? Es porque vamos a empezar a necesitar más parámetros de asistencia respiratoria mecánica, va a disminuir la perfusión, va a empeorar la perfusión en miembros inferiores y se nos va a quedar el ritmo diurético. Una vez reparada el onfalocele, dentro de los problemas que podemos tener es el reflujo gastroesofágico, sobre todo en los onfaloceles gigantes, que en algunos, como el de la foto, necesitan alimentarse por sonda transpilórica. Esto da dificultades en la alimentación y esto lleva a retraso del crecimiento y son pacientes con una alta prevalencia de enfermedad pulmonar crónica. En los onfaloceles gigantes hay un aumento del retraso motor y del desarrollo neurológico, un 3% de los pacientes puede tener vólvulo y alrededor de un 15% obstrucciones adhesivas durante la evolución de la enfermedad. Esto es muy importante informárselo a los padres porque cuando los chicos presentan un dolor agudo de abdomen o presentan vómitos biliosos, que puede ser en la evolución de cualquier momento de su vida, tienen que consultar porque pueden hacer un cuadro de suboclusión o oclusión abdominal. Bueno, el resultado de esta patología y la sobrevida han mejorado en las últimas décadas, tiene una sobrevida por encima del 80% y cuando el onfalocele se encuentra aislado, supera el 90% de sobrevida. Ahí le cuento nuestros datos, es un estudio retrospectivo de enero de 2015 a diciembre de 2023. En ese periodo nos ingresaron 25 recién nacidos con onfalocele, un 64% eran onfaloceles pequeños y un 36% onfalocele gigante. El 76% de estos pacientes tenían diagnóstico prenatal. En cuanto a las características de la población, tenían una mediana de peso de nacimiento de 2.940 gramos con 37 semanas de edad gestacional. En esta corte, el 24% pudo realizarse cierre primario, un 56% fue diferido, un 4% hubo que confeccionar un silo, y topicaciones y Dover, o sea, los dos tipos de reducción que teníamos antes y la vez después, un 8% cada uno. Estos pacientes tenían una mediana de 2 días de vida en el momento del cierre del defecto. Y en cuanto a las morbilidades en nuestra unidad, requirieron una mediana de 4 días de asistencia respiratoria mecánica, 13 días de nutrición parenteral y 32 días de internación. Un 12% de estos pacientes tenían asociado el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que ya lo explicó el doctor, y otro 12% tenía asociado un complejo OACE, de onfalocele, extrofia de vejiga, malformación anorrectal y alteraciones vertebrales. Y la mortalidad de esta población fue del 12%.
Cuando comparamos onfaloceles pequeños con onfaloceles gigantes, tuvimos significancia estadística en días de ARM, días de nutrición parenteral, de internación y de lograr una alimentación de 100 mililitros kilos en los pacientes que tenían onfaloceles gigantes. Acá podemos ver la evolución del peso. En el primer box, en la primera cajita, tenemos el Z-score del peso del nacimiento y este es el Z-score del peso al egreso, que si bien bajan un poco, no es tan impactante como en otro defecto de pared que les voy a mostrar ahora. Bueno, eso en cuanto a ónfala. Vamos con la gastro, que la vamos a ir pasando, porque ya esto se habló, de la incidencia, hasta nos teníamos que haber puesto de acuerdo a ver qué poníamos, porque esto estaba, me copié de Aiello, le saqué sus diapos. Bueno, ahí pasó, esto es importante porque esta patología tiene una alta incidencia, una alta prevalencia en embarazos de adolescentes. Y esto no se debe a que haya más embarazos de adolescentes porque justamente los embarazos en adolescentes ha disminuido progresivamente, este es un periodo de 5 años, de 2008 a 2022, entonces no está dado porque más adolescentes quedan embarazadas. Esta disminución del embarazo, tanto en las menores de 15 a 19 como en las menores de 15, se debe en gran parte al plan ENIA, que es un plan en lo que se centraba en la prevención del embarazo no intencional en adolescentes, y la verdad que esto ha impactado mucho. Bueno, los factores maternos como para esta gastrosquisis se describen la pobreza, un índice de masa corporal bajo, el tabaquismo, uso de drogas, alcohol, analgésico, una baja ingesta de nutrientes de alta calidad, infecciones geniturinarias y pérdidas de embarazos anteriores. Ya habló de cuáles eran las hipótesis embriológicas y encima esto está todo desconfigurado. Voy a seguir pasando. La importancia del diagnóstico prenatal. Y en el periodo 2009-2013 está reportado en el RENAC que el porcentaje de detección para gastrosquisis en nuestro país es de 74%. ¿Por qué es importante el diagnóstico prenatal? Porque nos va a dar la oportunidad de realizar una estrecha vigilancia, porque estos fetos, como ya dijo el doctor, tienen mayor riesgo de muerte intrauterina. Podemos asesorar a los padres, organizar la familia y planificar el parto en un centro terciario donde va a recibir el tratamiento. Las gastrosquisis se dividen en simples e incomplejas, ya lo hablamos esto y también lo habló Magda. Entonces, ¿dónde deben nacer estos pacientes? Por empezar, en un centro de tercer nivel, que cuente con maternidad o que cuente con residencia de madres. ¿Por qué decimos eso? Porque estos pacientes deben recibir desde el momento en que esté disponible calostro los primeros días de vida, porque esto estimula el sistema inmunitario y mejora el crecimiento intestinal. Además, ese centro debe contar con nutrición parenteral, porque es lo que van a necesitar estos pacientes, con un grupo de cirujanos infantiles que tengan experiencia en esto y que puedan publicar sus resultados como para que puedan auditar su trabajo. Cuando nos nace un bebé con una gastrosquisis, debemos colocar al recién nacido en una bolsa de plástico estéril, cubriendo la mitad inferior del cuerpo. Debemos controlar la temperatura, prevenir la deshidratación de las vísceras y visualizar la coloración del intestino. El decúbito lateral derecho nos va a evitar la congestión venosa. Debemos asegurar una vía aérea permeable y descomprimir el estómago. Ya dijimos que hay un aumento del riesgo de pérdidas insensibles, por lo cual necesitamos mantener un ambiente térmico neutro y realizar la curación del defecto lo más pronto posible. En cuanto a la curación del defecto, debe ser con plástico estéril, nunca con gasas. Las gasas se ponen por encima del plástico. O sea, las asas tienen que estar en contacto con el plástico estéril, porque las gasas, por más que estén húmedas, luego se secan y cuando las retiramos, lastimamos la piel del intestino. Cuando nosotros vayamos a hacer la curación, vamos a encontrar distintos tipos de defectos y distintos tipos de asas intestinales que ya nos van a ir hablando del pronóstico de este paciente según cómo va a evolucionar de acuerdo a cómo tiene su intestino. Lo ideal es que se realice el cierre primario al nacimiento, así que se intenta introducir las vísceras. Si la presión intraabdominal da y las vísceras entran, se hace el cierre y después podemos o bien cerrar la pared haciendo una jareta, o si la presión está aumentada, podemos dejar con el ombligo tapando el defecto y volver a cerrar la pared en forma diferida 24 o 48 horas después cuando disminuya la presión intraabdominal. Una de las formas de medir la presión intraabdominal es a través de midiendo la altura de la orina en la sonda vesical
y si la presión intravesical supera los 20 milímetros de mercurio, no estamos en condiciones de cerrar esa pared, tenemos que pasarlo en diferido. Si la presión intraabdominal es inferior a 20, se puede cerrar en la pared y ya tenemos resuelto el problema. Esto es lo mismo que dije. Si en la valoración los cirujanos ven que hay una atresia o sospechan una atresia intestinal, esto no se resuelve en ese momento, se incuba el intestino y se programa en diferido, mínimo 4 semanas después. Y si no se logra la reducción, se va a tener que confeccionar un silo, ir disminuyendo progresivamente hasta el momento que se pueda cerrar la pared. Voy a ir un poco más rápido, porque esto ya se dijo y quiero ir a los datos. Acá. Bueno, este es un estudio retrospectivo donde el objetivo era describir resultados de una cohorte de niños con diagnóstico prenatal de gastrosquisis entre el 2014 y 2022. En ese periodo de tiempo ingresaron 212 recién nacidos con gastrosquisis, pero los que tenían diagnóstico prenatal eran el 82%, o sea que este estudio está hecho sobre 174 recién nacidos con gastrosquisis. En cuanto a la característica de la población, tenían una mediana de peso de nacimiento de 2.270 gramos, con 36 semanas de edad gestacional, y en estos pacientes el 40% se realizó cierre primario, un 45% diferido y un 15% hubo que confeccionar un silo. El 15% de nuestras gastrosquisis eran complicadas. Estos pacientes tenían una mediana de 10 días de vida al inicio del aporte enteral, y 22, que es el otro, 22, no se llega a ver, está todo con 22 días de vida cuando lograban un aporte de 100 mililitros kilo. En cuanto a las morbilidades, lo que uno trabaja para hacer una presentación hasta noche tarde y sale todo mal, me da mucho. Bueno, habíamos hablado de colestasis. Colestasis tenían un 34%, el 44% de estos pacientes cursó sepsis y en el 70% de ellos era asociada a catéter. Y otra cosa quería... Y los días de internación, 45 días de vida. Cuando comparamos gastrosquisis simples con complejas, la mayoría de las variables que estudiamos daban significancia estadística, ¿sí? Cuando las complejas tenían más días de internación, más días de ARM, de nutrición parenteral, tardaban más en alimentarse y llegar al aporte total, y tenían un peor peso de egreso y tenían una mayor mortalidad. Esto porque no anda. En cuanto a la evolución del peso durante la internación, tenemos en el primer box, en la primera cajita, este es el Z-score al nacimiento, cercano al percentilo 50, este es a los 10 días de vida, esto es cuando se suspende la nutrición parenteral y esto es al egreso. O sea que eso es lo que le hablaba, que las onfaloceles no tienen tanto impacto, pero en la gastrosquisis sí, realmente hay un impacto, una desnutrición postnatal, y el 43% de estos pacientes egresaban con uno o más de un desvío estándar con respecto al peso de nacimiento. Y este trabajo, que está publicado el año pasado, donde estudian lo mismo, la desnutrición postnatal en pacientes con gastrosquisis, donde acá es el alta, o sea que tienen el impacto parecido al que tenemos nosotros, y bueno, y después lo van recuperando en la progresión hasta los 2 años de vida. Y acá tenemos la evolución de la talla y del perímetro cefálico. Y este trabajo publicado el año pasado también, ellos tienen el impacto en la talla que lo van recuperando a los 2 años de vida. Quisimos saber cuáles eran los factores de riesgo para desnutrición postnatal y nos dio significancia estadística, tener sepsis, colestasis y requerir más de una cirugía. En este estudio, el 76% de los recién nacidos fueron prematuros, y llamamos prematuros a aquellos que tienen menos de 37 semanas de edad gestacional. Y cuando estudiamos si estas variables, o sea, si ser prematuro era factor de riesgo para algunas de estas morbilidades que cursábamos en la UCIN, no fue factor de riesgo. El 24% de estos niños fueron pequeños para la edad gestacional, que son aquellos que tienen el peso menor o igual al percentilo 10, y entonces quisimos estudiar si ser pequeño para la edad gestacional era un factor de riesgo para alguna de estas morbilidades, y tampoco nos dio significancia estadística.
Entonces, resumiendo, una vez nacido este paciente, debemos proteger el intestino viscerado, colocar un acceso venoso, ingresarlo en asistencia respiratoria mecánica, no porque tenga dificultad respiratoria, porque es probable que no la tenga, pero sí para proteger el aire que ingresa en las vísceras. Descomprimir con sonda orogástrica gruesa el estómago, mantener la temperatura corporal, mantener el equilibrio hidroelectrolítico, el hecho de que estén las vísceras expuestas, pierden más líquido, necesitan más líquido, colocar sonda vesical, pseudoanalgesia, cerrar el defecto e indicar antibiótico. En nuestro servicio utilizamos ampicilina surlactam a 50 miligramos por dosis cada 8 horas. Si el intestino está bien, a las 48 horas con cultivos negativos se suspende. Si se ve sufrimiento, se continúa el tratamiento por 5 días y si hay perforación, se completa el tratamiento por 10 días. Eso estaba todo escrito, créanme que estaba escrito. Entonces, en resumen, deberíamos hacer el cierre primario, eso sería lo mejor, extubarlo precozmente, topicaciones con calostro desde el momento que dispongamos del calostro, nutrición parenteral y alimentar precozmente con leche humana. Muchas gracias. Gracias, Silvia. ¿Alguna pregunta? No sé si lo tenemos conectado nuevamente al doctor Cristóbal Abelo. No. Ah, ok. Bueno, lamentablemente, porque era muy interesante todo el tema del tratamiento fetal con toxina botulínica. Bueno, vamos a ver si por ahí podemos, Analicia, a lo mejor después podemos hablar con él, a lo mejor en algún hueco mañana lo podemos intentar o que nos mande la conferencia. Entonces, sí. Entonces pasamos a la última mesa del día de hoy, que vamos a hablar de uropatía. ¿Quién coordina?